En este caso subo la conferencia que tuvo el presidente Trump. Había estado en un lugar con tanta gente como ustedes. Si quieren aplaudir, háganlo. O lo que quieran. Si no les gusta lo que digo, pueden salir. Pero piensen en su rango y en su futuro. Así que, a discreción, todos estamos en el mismo equipo. Y me decían, no voy a escuchar ni un susurro. Y dije, tenemos que relajarlos un poco. Quiero agradecerle al secretario Hexed, al general Kane. Lo llaman Racing Kane por alguna razón. Al jefe del Estado Mayor Conjunto y a tantos más en esta sala que representan la fuerza más importante que haya habido en la historia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Durante mi primer gobierno reconstruimos las Fuerzas Armadas, fue uno de nuestros más grandes logros. Me siento muy orgulloso de haber reconstruido las Fuerzas Armadas y a la economía. Nos han ayudado también a mantener la seguridad en la frontera. Tenemos gente que viene de cárceles y de otros lugares. Nunca olvidaré lo que ocurrió en este país en los últimos 4 años. No hay mayor honor que servir como su comandante en jefe y es un gran honor estar con gente tan increíble. Son de primera. A todos y cada uno de ustedes les doy las gracias por su devoción a las Fuerzas Armadas y al país. Todos hemos jurado defender a nuestra nación. Me complace estar aquí esta mañana para hablar con el alto mando militar, lo que en el mundo se conoce como nuestro departamento de guerra. Pete les habló de esto en un excelente discurso. No me gusta que sea tan bueno. Casi lo reemplazo. Estoy bromeando, no, fue un gran discurso. Pero él les habló acerca del departamento de guerra. Y dice, ¿no se llamaban ustedes el departamento de guerra? Esto cambió en los años 50. Ganamos múltiples guerras, la Primera Guerra Mundial. Cambiamos por alguna razón a Departamento de Defensa y dije, ¿qué tal si lo cambiamos de vuelta? ¿No sería una buena idea? A Pete le encantó. Pensábamos en esto. Es muy popular. Pensé que habría una reacción airada de la izquierda, pero ya se cansaron. Me han estado persiguiendo durante tanto tiempo, pero aquí estamos. Bueno, ya tiraron la toalla, pero esta idea ha sido muy bien acogida. No ha habido que luchar por esto. Igual que cuando llamamos Golfo de América al Golfo de América. Entiendo, tenemos 92% de la línea costera y durante 350 años lo llamaron el Golfo de México. Y viendo el mapa dije, bueno, nosotros tenemos la mayor parte de la costa, ¿por qué llamarlo Golfo de México? Debería ser el Golfo de América. Hicimos el cambio y pasó sin tropiezo. Un par de medios de noticias falsas se resistieron, nos llevaron a corte y ganamos. Se llama Golfo de América. Associated Press se negaba a usar el nombre. Si ustedes ven en Google Maps, ganamos. Ganamos en las cortes.
El secretario Hegseth se refirió a este cambio de nombre. Realmente reiteramos nuestro propósito, nuestra identidad y nuestro orgullo. Y, ¿saben? Nosotros ganamos en las guerras, llevábamos a nuestros guerreros, pero hay que hacer lo que hay que hacer. Yo he logrado poner fin a tantos conflictos, 6 o 7, y quizá ayer llegamos al final de la que pudo haber sido la mayor. En el caso de Pakistán e India, logramos algo. Se vislumbra un arreglo para el Oriente Medio, algo que se remonta a casi 3.000 años. Pero ya veremos. Hamás tiene que acceder. Si no, pagará las consecuencias. Pero las cosas son como son. Pero las naciones árabes y musulmanas están de acuerdo. Israel ha accedido. Es maravilloso. La guerra es una cuestión muy rara. Nunca se sabe cuál va a ser el resultado. Pensé que lo más fácil para resolver sería el tema con Putin. Yo conocí a Putin y pensé que iba a ser fácil resolver esto, pero ha resultado ser el más difícil de estos conflictos. Si esto da resultado en el Oriente Medio, eso sería no una guerra, son múltiples conflictos juntos. Muchos de ustedes estuvieron allí en diferentes países, en diferentes capacidades. Es una región muy grande del mundo. Pero si esto funciona, creo que nos deberíamos dar un A más, máxima calificación. Pensamos que podíamos juntar al presidente Putin, al presidente Zelensky, pero solo se puede hacer esto con la fuerza. Si fuéramos débiles, no tomaría mis llamadas telefónicas. Pero tuvimos ese espectáculo terrible en Afganistán. Cuando Putin vio la incompetencia de Biden y su equipo, yo no estaba ya en la presidencia. Fue terrible ver esta situación. Creo que fue el día más embarazoso en la historia de nuestro país. Pero ahora estamos de vuelta, así es. No vamos a seguir con esas tonterías. Eso fue terrible. Juntos estamos rescatando el espíritu guerrero, el espíritu que ayudó a construir a esta nación, la caballería que conquistó las planicies, el poder de Patton, Bradley, el general Douglas MacArthur. Somos un equipo en este esfuerzo, así que mi mensaje para ustedes es muy simple. Yo los apoyo, tienen mi respaldo y como presidente los apoyo al 100%. Nunca voy a flaquear ni un poco. Y esto incluye también el apoyo a nuestros policías, nuestros bomberos y toda esa gente que está haciendo esas cosas maravillosas. En los próximos años vamos a hacer a nuestras Fuerzas Armadas más ágiles, más fuertes, más poderosas y más temibles que nunca. Yo he mejorado nuestro arsenal nuclear, aunque esperamos no tener que usarlo nunca. Esa es la esperanza, porque el poderío es tan increíble. Cuando uno ve estas cosas, no sé si ustedes lo han visto, pero cuando uno ve el resultado, jamás querría uno usar esas armas. Rusia nos amenazó un poco recientemente y movilizamos un submarino nuclear, el arma más letal jamás desarrollada. Por un lado, son indetectables. Nosotros estamos 25 años por delante de Rusia y China en materia de submarinos. Rusia está en segundo lugar, China en tercero. Pero ellos están avanzando. A este ritmo, en 5 años se equipararían en fuerzas nucleares. Pero uno querría mantener el poder militar.
con una quinta parte. Pero no. Hay dos palabras que no se pueden usar y ambas empiezan con N. Francamente, tenemos más y mejores recursos que nadie, pero no queremos ni siquiera pensar en esto. Estoy seguro que no vamos a tener que utilizar este recurso. Es sorprendente, totalmente furtivo, pero tenemos recursos geniales que evitan la detección de nuestras unidades en la superficie o debajo de ella. Como resultado de la renovación de nuestro espíritu militar, estamos alcanzando niveles sin precedentes. En los últimos 8 meses, el número de alistamientos ha alcanzado niveles récords. Teníamos problemas para el reclutamiento. Recordarán que hace 1 año y medio, cuando estaba comenzando mi campaña, se decía que no se podía persuadir a la gente para que se inscribieran en las Fuerzas Armadas o en la policía o en los departamentos de bomberos. Siempre los incluyo porque son maravillosos y además me dieron el 95% de su respaldo y eso hay que reconocerlo. Pero son gente muy valiente. Cuando vemos lo que está ocurriendo, los bomberos salían a hacer su trabajo y había gente que les disparaba. Creo que esto hay que mencionarlo. Nuestros bomberos rescatan a la gente en estas escaleras tan altas y hay animales que les estaban disparando a los bomberos. Si alguien se cae de una de esas escaleras, hasta ahí llegó. No hace falta ni siquiera ir a inspeccionar a la persona. Pero en algunos lugares les estaban disparando y no lo vamos a tolerar. Siempre incluyo a los bomberos porque teníamos un problema bastante grave allí. Pero ellos, como ustedes, son gente increíble. Por primera vez, en 2025, la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial superaron sus metas de reclutamiento 3 meses antes del plazo. Y al ejército le fue aún mejor. Felicitaciones. El ejército alcanzó todas sus metas con los más altos estándares. Tienen estándares más altos ahora que los que tenían bajo la era del dormilón Joe Biden. El ejército alcanzó sus metas con 4 meses de antelación. Y se hablaba de que estaban a la saga, muy a la saga, frente a los demás servicios armados. Y hasta la Fuerza Espacial. Me encanta porque fue algo que yo establecí. Y teníamos razón, tenemos gente excepcional. Y realmente tenemos el predominio en este ámbito, en este momento. Pero estábamos a la saga de China y de Rusia. Como he dicho desde el comienzo, cuando Biden llegó a la presidencia, quería ponerle fin. Y le cayeron encima por siquiera sugerir la idea, porque es algo sumamente importante y será aún más importante con el paso del tiempo. Pero ahora tenemos 106% de nuestra meta de reclutamiento para el año. Es lo mejor que se haya visto en más de una generación. Y en cuanto a la infantería de Marina, la moral es tan alto que alcanzamos las metas de 2026 antes del final de octubre. Es lo más temprano que se ha hecho en la historia de nuestro país y uno se siente bien. Bueno, a veces me siento culpable, no cuando hablo como gente como ustedes. Ustedes son líderes, pero cuando hablo con los soldados, con la gente, escucho estas historias, decían que no se podía cumplir con los objetivos de reclutamiento de los servicios armados.
Esto estuvo pasando durante el gobierno de la firma automática. Cuando yo tengo que firmar el nombramiento de un general, yo quiero el papel. Decía, este hombre va a ser un general, ¿no es así? Bueno, no quiero usar este papel. Quiero utilizar el papel auténtico, porque tiene que ser algo digno de su posición. Pero, ¿qué les parece si la firma es de un muchachito sentado en una oficina usando la firma automática? Eso fue lo primero que pensé en ustedes, almirantes, generales. Alguien ha dedicado toda su vida, ha pasado por las academias militares, han sido años de trabajo y llegan a ser almirante o general. Y cuando lo hacen, su nombramiento lo firma el presidente de los Estados Unidos. Yo lo firmo. De hecho, me encanta mi firma. Pero yo lo firmo con mucho orgullo. Y digo, ¿cómo pueden dejar que esto se pase por una firma automática? Me parece que es totalmente una falta de respeto. Y resulta ser que esto es lo que se hacía. Todos lo firmaban automáticamente excepto el perdón de su hijo, Hunter. La peor firma que haya visto. La automática se veía mejor. Pero nuestro compromiso con todos los líderes que llevan nuestro uniforme es que tengamos la fuerza más fuerte y letal del mundo. No por unos años, sino para las generaciones futuras. Tenemos que ser tan fuertes que ninguna nación se atreva a confrontarnos, que ningún enemigo se atreva a agredirnos y que ningún adversario piense en lanzarse contra nosotros. Recientemente vimos el caso de India y Pakistán. Los llamé a ambos. En ese caso, usamos el recurso del comercio. Aquí estamos hablando de potencias nucleares. Y me decían, no, eso no se puede hacer. Ellos llegaron hasta a derribarse aviones. Y dije, si ustedes hacen esto, se va a acabar el comercio. Y este conflicto que estuvo en ebullición por 4 días se acabó. Fue algo muy positivo. El primer ministro de Pakistán estuvo aquí, el mariscal de campo de Pakistán, y él lo dijo con mucha elocuencia al grupo que estaba con nosotros. Había 2 generales. Dijo, este hombre salvó millones de vidas porque evitó que estallara una guerra que pudo haber sido terrible. El presidente Trump salvó millones y millones de vidas. Y me encantó como lo dijo. Susie Wiles estaba allí y dijo, eso fue algo hermoso, pero salvamos millones de vidas. También en África, en el conflicto entre el Congo y Ruanda, un conflicto de más de 30 años, 10 millones de muertos. Lo resolvimos. Si esto funciona, sería la 8ª resolución en 8 meses. Si me van a dar el premio Nobel, probablemente no. Se lo van a dar a alguien que no haya hecho nada. O alguien que escribió un libro sobre la mente de Donald Trump. Y entonces le dan el premio Nobel. Pero debo decirles que sería un insulto para el país. Nuestro país debería recibir el premio. Pero no lo digo a la ligera, porque toda mi vida la he dedicado a hacer tratos. Las cosas pueden cambiar, pero espero que firmen. Espero que firmen el acuerdo por su propio bien para crear algo muy positivo. Pero haber resuelto 8 conflictos es un gran honor.
Y después tenemos a Putin y Zelensky, lo que parecía más fácil. Pensé que eso iba a ser muchísimo más fácil. Conflictos, por ejemplo, como el de Azerbaiyán, 36 años de lucha. Decían, no se puede ni lo intente porque no tiene solución. Y hablé por teléfono con los líderes de ambos países y apenas comencé a hablar, supe que íbamos a encontrar una solución. Ahora son amigos. Uno me dijo, mire, durante 22 años no hice más que matar a su gente. Y esto vimos allí, frente al escritorio presidencial. Estaba uno aquí y otro aquí. Y nunca había visto a dos personas tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Pero se fueron acercando y hacia el final de la hora se dieron un abrazo. Y dije, eso es fabuloso. Y su amistad va a permanecer. Hablé con uno de ellos el otro día y me dijo, ahora es mi amigo. Pero durante 22 años estuvieron inmersos en este conflicto. Y esta era una guerra que parecía no tener solución. Decían, durante años lo que hicimos fue matar a su gente. Y dije, bueno, vamos a buscarle una solución a esto, y lo hicimos. Así que es una sensación excepcional. El caso de Kosovo y Serbia, esto salva tantas vidas. Pero nuestra gente no merece menos de lo mejor. Nunca los vamos a defraudar. Y si podemos evitar las guerras, ¿no sería maravilloso? Sería fantástico. Por eso una de mis primeras órdenes ejecutivas fue restablecer el principio de mérito. Cuando hablamos de palabras que me gustan, aranceles, bueno, no me dejan decir que es una de mis palabras favoritas. Nuestro país se está enriqueciendo. Tenemos un caso muy importante frente a la Corte Suprema. Pero lo que estamos haciendo es respondiendo a lo que estas naciones nos hicieron durante mucho tiempo. Pero el caso sigue pendiente. Así que dije que mi palabra favorita del diccionario era aranceles. Y en los medios, en las noticias falsas me cayeron encima y me dijeron, bueno, ¿y qué tal amor, religión, Dios, esposa, familia? Me cayeron encima cuando dije que era mi palabra favorita. Bueno, cambié, ahora es la quinta. Y está bien. Pero si ustedes ven, estamos recibiendo miles de millones de dólares. Billones de dólares. Vamos a llegar al punto de tener una prosperidad sin precedentes. Muchos países se aprovecharon de nosotros durante años. Los estamos tratando de manera justa, pero estamos recibiendo más dinero que nunca. El otro día me hablaba de que tenían un excedente de 31.000 millones de dólares. Decían, no sabemos de dónde salieron. Y dije, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, no sabemos de dónde salió esto. Dije, vean el renglón de los aranceles. Y me dijeron, esto no ha comenzado aún. Y dije, verifíquenlo. 20 minutos más tarde me dijeron, tenía razón. Fue debido a los aranceles, 31.000 millones de dólares. Eso puede comprar muchos barcos, para decirlo a la antigua. El secretario de la Armada vino a verme. Estuvimos viendo diferentes buques y dicen, bueno, esto tiene que ser su favorito. Y cuando veo estos buques, dije, bueno, esto es una fuerza indetenible. Esto no lo para nadie. Y hay gente que dirá, bueno, esta es una tecnología anticuada. No lo creo. No creo que sea tecnología anticuada cuando uno ve esos cañones. Pero estuvimos considerando algunas ideas de acorazados
de acero, no de aluminio. Ya no se construyen los buques de esa manera. Pero a su secretario le gusta la idea y yo estoy abierto a considerarlo. Por múltiples razones, bueno, no quisiera someterlo a votación, pero es algo que estamos considerando muy en serio. Pero tenemos estos recursos tan poderosos. Uno de los casos más importantes que ganamos fue la decisión de la Corte Suprema que nos permitió proceder con el concepto de el mérito. Así que, bueno, esto es la antítesis de la corrección política. Había gente que no estaba capacitada para hacer el trabajo que hacen ustedes por múltiples razones. Gente que no era idónea. Ahora esto se basa en méritos. Fue una decisión increíble. Dijimos, necesitamos hacer esto. Lo necesitamos en las universidades, donde hay muchachos con promedios mediocres que entran en las mejores universidades y los muchachos que tienen las mejores calificaciones no pueden entrar a las mejores escuelas. Alguna gente que no tenía tanto mérito sí lo podían hacer y dijimos, esto no tiene sentido, así no se puede manejar un país. Y esto se vino arrastrando durante años. Pero llegó a la Corte Suprema y ganamos esa decisión. Todo se basa en el mérito. Ustedes se basan en mérito. No vamos a dejar que alguien los reemplace por razones de corrección política. Vamos a buscar a la mejor gente para hacer el trabajo. Así se construyó nuestro país, en función a mérito. Pero nos habíamos apartado de ese camino. Esto se hizo, se aprobó, y le doy crédito a la Corte Suprema porque tuvieron mucha valentía. Esto fue algo excepcional. Creo que es una de sus decisiones más trascendentes, porque no fue fácil. No teníamos una estructura idónea para el mérito, sino para la corrección política, y así nunca se alcanza la grandeza. Estamos volviendo a concentrarnos en la capacidad, el carácter, la fortaleza, porque el propósito de nuestras Fuerzas Armadas no es proteger los sentimientos de nadie, sino proteger a nuestra república, la república que amamos, a nuestro país. No vamos a usar la perspectiva de la corrección política para defender a nuestro país. Si vamos a luchar, luchamos para ganar. Ustedes cuentan con gente como yo para que no tengamos que ir a guerras. Si podemos encontrar otras soluciones, que no tengamos que perder a nuestros soldados, buscaremos otras soluciones. Hemos visto estas situaciones antes, pero cuando sea necesario, ustedes van a estar muy bien preparados. Pero teniendo eso en mente, me he comprometido a asignar casi $1 billón en nuestras Fuerzas Armadas en 2026, más que nunca antes en la historia de nuestro país. Es mucho dinero. Espero que estén satisfechos, porque es muchísimo dinero, pero haremos inversiones sustanciales en todos los servicios armados. Estamos avanzando muy rápidamente con la nueva generación de aviones de combate. No le puse yo el nombre, esto lo hizo Boeing. Me dijeron, es el mejor avión caza que hayamos fabricado. Y esto lo sometieron a las pruebas más rigurosas. Y decidieron llamarlo el F-47. Y estuve pensando en eso y dije, bueno, está bien. Bueno, está bien.
Si piensan en eso, sería el 40º